Ay, sí, muchachos. Buenas tardes. Solo me confirmen nuevamente que me escuchen, por favor. Alto y claro. Buenas Confirmamos, tardes, ingeniera, ingeniera. confirmamos. Gracias, muchachos. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy. Y para eso voy a pedir que por favor ingresen al portal. Y en el portal ingresen a la actividad correspondiente a la actividad 5. Entonces van a ingresar a donde dice tarea actividad 5 y van a descargar el documento con el que se va a trabajar. ¿Okay? Entonces una vez que lo descargan, lo van a abrir. Y me confirmen cuando ya esté descargado, por favor. Ya lo descargué. Listo. Ok. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que habíamos estado viendo de algunas funciones financieras que pues nos van a ayudar para hacer los diferentes cálculos, ¿verdad? Las funciones que habíamos visto pues era la opción para el pago a capital, pago a intereses, la función de pago y también para poder obtener el saldo. Entonces ahorita vamos a ver alguna combinación de esas funciones, pero combinada con lo que son las tablas de datos, ¿verdad? Entonces, y la tabla de datos como tal, pues nos permiten que se puedan ir cambiando los valores de algunas celdas y de esta manera poder obtener algunas respuestas a algunas interrogantes que se tienen sobre por ejemplo, si sacamos algún préstamo para comprar una casa, ¿verdad? Entonces, ver los diferentes escenarios, más que todo nos sirve para poder ver diferentes escenarios, ¿verdad? Y de esta manera poder seleccionar, pues, cuál es el que más nos conviene. Entonces, tenemos 5 ejercicios que vamos a hacer durante la clase. Y posteriormente, pues también tienen otra asignación que es la actividad 6. Esta actividad 5, para aquellas personas que por una u otra razón pues no se puedan conectar el día de hoy, pues de igual manera va a quedar habilitada hasta el día viernes 15, para que lo puedan realizar, ¿verdad? Y enviarlo, por supuesto, ¿verdad? No solo hacerlo, sino también enviarlo. Y para el domingo 17, pues tienen otra actividad que vence en esa fecha, que ya está abierta también, que es para que puedan repasar propiamente lo que es el cálculo de amortizaciones y también el cálculo de depreciación. Entonces, para que puedan repasar. Y por otro lado, muchachos, pues recordarles que el día jueves, pues tenemos nuestro examen presencial, ¿verdad? Que básicamente sería en universidad. De igual manera, de haber algún cambio por una u otra razón, pues igual se les estaría avisando antes de ese día. Pero de continuar igual, pues igual tendríamos para este jueves, ¿verdad? Para el jueves 14. Entonces, bueno, básicamente esos eran los anuncios que tenía que dar. Y no sé si tienen alguna pregunta. Bueno. ¿El examen del día jueves va a ser teórico o va a ser práctico, ingeniero? En este caso, puede ser un híbrido. De repente no va a ser del todo práctico, un 100% práctico, pero puede ser que venga alguna pregunta
donde tengan que dar una respuesta en base a un ejercicio planteado. Entonces, sí tendrían que ir preparados, por ejemplo, para en todo caso llevar su calculadora, em, sí, básicamente es su calculadora. No hay celular, muchachos, porque ojo, no es con el celular que van a usar. En todo caso, si necesitan una calculadora, mejor lleven una calculadora normal, porque en este caso no van a necesitar mayor cosa. Y en todo caso, de ser necesario, ¿verdad? Lleven calculadora, lápiz, borrador, de ser necesario. Pero la tendencia es que los exámenes propiamente de universidad, en su mayoría son teóricos, en su mayoría. Eso no quiere decir que no les pueda venir alguna pregunta práctica. No sé si me doy a entender. Ingeniero, todo claro. Bueno, muchachos. Entonces, y como les comentaba, tenemos ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a trabajar primero con el ejercicio 1. Y en el ejercicio 1 nos dice que utilizando la función pago y herramienta de tabla de datos, vamos a generar una matriz de cuotas usando dos variables. Una variable que son las columnas y otra que son las filas. Esta información cambia, muchachos, dependiendo de lo que estamos trabajando. Ustedes se fijan en este caso, pues tenemos que las columnas están los periodos, es decir, el tiempo, ¿verdad? 180, 190, 210, todo esto en meses. Estos son meses. ¿Ok? Y tenemos las cuotas que en este caso están anuales, que están en las filas. ¿Verdad? Entonces, en base a esas dos variables que nos dan, que es el tiempo y las cuotas, vamos a generar una tabla de datos para ver qué decisión se tomaría, ¿verdad? En base a se está queriendo tomar algún tipo de financiamiento, ¿verdad? En este caso, pues es el cálculo de los pagos y nos dicen que en base a esa información, ¿verdad? Según las diferentes tasas y periodos, pues vamos a calcular los pagos, en este caso mensuales, ¿verdad? Entonces, para esto, pues nos dicen que utilicemos la función pago. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos en la celda A11, que es donde vamos a calcular lo primero que es para el cálculo de la función pago. Entonces, en este caso, pues vamos a poner el signo de igual y vamos a iniciar utilizando la función pago. O PMT, si estuviéramos en inglés. Y pues ya tenemos lo que nos están pidiendo. En este caso nos están pidiendo una tasa y seleccionamos donde tenemos tasa, que en este caso es de 7. Sin embargo, siempre tenemos que ver qué es lo que nos están pidiendo. Si nos lo piden, en este caso mensual, pero hay información ya tenemos anual, quiere decir que tenemos que hacer una conversión en el caso de las tasas. Entonces, en este caso vamos a dividirlo entre 12, porque nos lo Ingeniera, están pidiendo. Sí, disculpe la interrupción, quería preguntarle, ¿en inglés cómo es la función? PMT. Listo, gracias. Ok. Entonces, en el caso de, luego tenemos NP, que es lo mismo que nosotros conocemos como tiempo, como periodo, y en este caso, pues ya lo tenemos el periodo en meses. Por lo tanto, solo seleccionamos P8, en este caso, y no hacemos ninguna conversión. ¿Ok? Hasta aquí vamos, chicos. Vamos bien, Inge. Muy bien. Entonces, muchachos, y luego colocamos coma o punto y coma según sea el caso, ¿verdad? Eso depende de cómo tengamos nuestro Excel.
El valor actual, pues es el monto inicial de nuestro préstamo. Este siempre va a ser nuestro valor actual. Y obviamente, pues nuestro valor futuro, en este caso, no lo conocemos, por lo tanto, únicamente ponemos punto y coma o coma según sea el caso, ¿verdad? Otro dato importante que tenemos que considerar, muchachos, es el periodo, si el cálculo se hace al final del periodo o se hace al comienzo del periodo. Si en el ejercicio no nos especifican si es al final o es al comienzo, entonces por defecto siempre va a ser al final del periodo, es decir, 0. ¿Okay? Ahora, si el ejercicio nos especifica que es al final o al inicio, pues dependiendo de lo que nos esté especificando el ejercicio, así tenemos que colocarlo. ¿Okay? Entonces ya calculamos el pago. ¿Por qué el pago está en negativo? Bueno, está en negativo porque es un valor que sale de nuestra bolsa. Sin embargo, para el cálculo propiamente de la tabla de datos, es necesario que lo dejemos en positivo, ¿verdad? Y para dejarlo en positivo, simple y sencillamente vamos a poner el signo menos antes de la función de pago. Es decir, tenemos primero el signo de igual, después colocamos el signo menos y después el resto de la función, para que nos quede en positivo. Sabemos muy bien que el momento de hacer nuestra tabla de amortización, si nos están pidiendo una tabla de amortización, ahí definitivamente, muchachos, lo correcto es que lo dejemos en negativo, porque es un valor que está saliendo de nuestra bolsa. En este caso, para el cálculo propiamente de la tabla de datos, pues sí, lo vamos a dejar en positivo, ¿okay? Para que no nos dé negativo en toda la tabla, sino que para que el valor que nos dé sea positivo. Porque recuerden que este más que todo es una tabla para análisis, ¿verdad? Entonces, por esa razón. Hasta aquí estamos bien, chicos. ¿Me confirman Por si lo ahorita hicieron, sí. por favor? Sí, sí. Muy bien. Entonces, muchachos, vamos a seleccionar, para la tabla de datos siempre tenemos que seleccionar toda nuestra tablita. Es decir, seleccionamos desde A11 hasta I21. ¿Okay? Seleccionamos toda la tabla. Y luego nos vamos a ir a datos. En datos nos vamos a ir a una opción que se llama análisis. En este caso está como análisis y sí. Y nos vamos a ir a la opción que dice tabla de datos. ¿Okay? Entonces, para esta tabla de datos, muchachos, siempre tenemos que escoger cuáles son nuestras filas, cuáles son nuestras columnas. Para facilitárselos, entonces yo seleccioné cuáles van a ser las columnas y cuáles van a ser las filas. ¿Ok? Y en base a eso lo vamos a tomar. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a escoger las filas, vamos a escoger el periodo y la columna, vamos a escoger lo que tenemos aquí en la casa. Seleccionamos nuestra tablita, muchachos. En nuestra tablita seleccionamos B8 y B7. ¿Ok? Y luego aceptar. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si alguien quiere venir y sacar un préstamo, quiere saber cómo va a ser su cuota de pago en base a los meses y en base a la tasa. Por ejemplo, si alguien diría, bueno, yo quiero saber a 190 meses a una tasa del 12%, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces acá tenemos que esta persona va a pagar 5.300.27 y empiras, ¿verdad? En este caso tiene que ver la moneda, chicos, ¿verdad? En este caso, pues
nosotros asumimos que es empiras, aunque no esté estipulado en el ejercicio, ¿verdad? Y de igual manera, si alguien dice, bueno, a 300 meses, ¿verdad? A un periodo de 300 meses a una tasa de 19%, ¿cuánto tendría que pagar? Entonces ya demuestra que son 7.189.56 mensual que esta persona va a tener que pagar por un monto de 4.500 y empiras, que fue lo que sacó, que es su saldo inicial. ¿Okay? ¿Me confirman, chicos, si está yo ya así como está? Confirmado, ingeniero. Confirmo, Sí, claro. ingeniero. Ok. ¿A todos? ¿Y está yo, muchachos? ¿Sí? Sí, exactamente igual. Muy bien. Excelente. Bueno, vámonos al ejercicio 2. Para el ejercicio 2 nos dice que vamos a calcular los pagos mensuales utilizando los datos que se presentan en los datos de entrada. Vamos a utilizar la herramienta tabla de datos y la función pago. Vamos a generar una matriz usando dos variables. Una variable que es la columna y una variable fila según los diferentes montos de periodo. ¿Okay? Entonces, en este caso nos pide que calculemos los pagos mensuales. Y de igual manera vamos a utilizar la función pago. Abrimos paréntesis. Tenemos nuestra tasa, que en este caso ya tenemos igual anual. Y ya vamos a convertir a mes, por lo tanto ya vamos a dividir entre 12. NPER, que lo tenemos a 15 años, como lo tenemos anual, y lo tenemos que convertir mensual, entonces lo vamos a multiplicar por 12. El valor actual, pues obviamente es el monto por el que se sacó inicialmente, que en este caso son los 25.000. Valor futuro, no lo conocemos, por lo tanto solo ponemos punto y coma o coma según sea el caso. Y 0 para final del periodo. ¿Por qué puse 0? Porque si ustedes se fijan en el ejercicio, en ningún lugar no se especifica si es al inicio o al final del periodo. ¿Okay? Y de igual manera, muchachos, pues colocamos el signo menos para que nos quede un valor en positivo. ¿Okay? Entonces, repetimos el proceso para generar nuestra tabla de datos. Seleccionamos toda nuestra tabla, incluyendo la función que acabamos de calcular. Generalmente la función que calculamos es en base al primero, ¿sí? Es en base al primer ítem, que en este caso es este valor, los 25.000 a 15 años. Entonces, vamos a irnos nuevamente a datos, nos vamos a ir a análisis y a tabla de datos. Entonces, y a celda de entrada, en este caso de las filas, pues tenemos que es este, y ya de las columnas tenemos este. Y luego aceptamos. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan, este valor siempre coincide con el valor de nuestra primera fórmula, siempre nos coincide, ¿verdad? Si se fijan, un préstamo de 25.000 empiras a 15 años, por ejemplo, va a pagar una cuota de 312.21, ¿verdad? En este caso anual, ¿verdad? Pero si la persona viene y dice, bueno, pero si yo ya quiero a 21 años, por decir así, y quiero sacar 200.000 empiras, ¿cuánto sería? Entonces, la cuota que va a pagar esa persona va a ser
2.284.24, ¿sí? Perdón, en este caso mensual, chicos, no es anual, disculpen, porque lo convertimos a mes, disculpen. Esta es la cuota mensual. ¿Sí? En todo caso, para saber si fuera anual, cuánto tendría que pagar esta persona, pues lo multiplicamos igual por 2.218.10. Tendríamos que multiplicarlo por 12. Y en total, esta persona anual, a un plazo de 21 años, ¿verdad? A un monto de 200.000, habíamos dicho, si no me equivoco. Entonces tendría que pagar 26.617.2. ¿Sí? Pero ahorita el cálculo lo hicimos mensual. Entonces esta persona mensualmente, por esa cantidad, tendría que pagar esto, 2.284.24. ¿Okay? Si se fijan, esta tabla nos permite ver los diferentes escenarios. Y de esta manera, si una persona dice, bueno, y yo quisiera sacar un préstamo a 30 años, quiero sacar 250.000, siempre a una tasa de 12.75 anual, ¿cuánto sería? Entonces, si la cuota serían, en este caso, 2.716.73. A mí me dio un dato distinto. Creo que hice mal la fórmula. Creo que hice mal la fórmula. Creo que me Tal vez la... fue así, con las columnas. El dato de pago ya de ahí mismo. No, me da 1811. Si quiere, compártame su pantalla. Ahorita. Está. Bueno, aquí está mi fórmula. B17, no sé. Según yo es esto, va. No sé si es aquí o la tabla. B17, que es tasa entre 12. Luego escojo el número de periodo, que es aquí. Y luego escojo el monto. Esa parte está buena, ¿verdad? Perdón, viejo, y perdón, ingeniero, la interrupción. Creo que te hace falta multiplicar la celda de los 15 años por 12, porque así miro que lo hizo la ingeniera. Por 12. Sí. Oh. Solo eso era entonces. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, ahorita ingeniera. sí. Ok, es importante saber el por qué. ¿Por qué se multiplica por 12? Se multiplica por 12 porque los periodos ustedes tienen años y están pidiendo mensual. Y están pidiendo que cuidar los pagos mensuales. Y si usted se fija, usted convirtió ya tasa, que tienen años, ya convirtió a mes, pero el periodo no lo había convertido a mes. Oh, entonces por eso aquí no los convertí. Oh, ya. ¿Mm? Exacto. Por eso es importante saber el porqué de las cosas. Y es por eso. Porque a ustedes están pidiendo algo específico. Y ahí, chicos, es donde tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. ¿Sí? Generalmente, ese es el cuidado más grande que tenemos que tener, especialmente cuando trabajamos con números. Saber en qué periodos nos están pidiendo y en qué periodos lo tenemos. Porque muchas veces, si lo hacemos mecánicamente, el problema es que muchas veces lo podemos tener ya convertido, ya sea a mes o a trimestre o a semestre, y no nos estamos dando cuenta. Entonces es muy importante ver el contexto. No sé si me doy a entender ahí. Sí. Por mi parte sí.
Ok, Lo tendré en cuenta ahora. vale, está muy bien. Excelente, chicos. Bueno, seguimos, muchachos. Los demás, ¿estamos bien? Podemos proseguir, ingeniera. Excelente. Bueno, chicos, vamos con la tasa. Nos dice que para la función tasa vamos a generar una matriz de tasas de interés usando dos variables, una variable columna y una variable fila según las diferentes cuotas del periodo. Entonces, ¿qué información nos están pidiendo? Nos están diciendo que el monto son 450.000, que la cuota es de 3.000 mensual y que el periodo es 180 meses. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizar la función que se llama tasa. Esta es para el cálculo de la tasa. ¿Okay? Entonces, en la tasa nos están pidiendo NPER, que en este caso, NP, recordemos que son los periodos. Como aquí hay ejercicio, no nos especifica si lo quiere anual, semestral, mensual o trimestral. Ya tenemos los datos. Por ejemplo, si ellos tuviéramos en año, pues los dejamos en año. ¿Para qué vamos a convertirlos si ya lo tenemos en esto? Si ya lo tenemos en mes, pues lo dejamos en mes. Si ya lo tenemos en trimestre, pues lo dejamos en trimestre. Es decir, si ambos datos, tanto el periodo como la tasa, en todo caso, si ya lo tenemos bajo un esquema, pues lo dejamos en ese esquema. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, muchachos. ¿Okay? Entonces, el cálculo en este caso de NPER, pues sería en los meses, seleccionamos P8. En este caso, el pago lo tenemos acá y recordemos que el pago, su estado debería de ser siempre negativo. Entonces vamos a poner el signo menos, porque es un valor que se tiene que restar, y seleccionamos P7. ¿Okay? El valor actual, en este caso, pues son los 450.000. Mayor futuro no lo conocemos. Y en este caso, pues no nos dicen si es al inicio o al final, ¿verdad? Entonces, como no nos dice, vamos a colocar 0. Y cerramos paréntesis. En este caso, no vamos a utilizar, y aparte de estimar, sino que solamente, incluso una fórmula funciona con tres campos. En este caso, pues vamos a poner lo que tenemos, porque en este caso no tenemos una estimación como tal. ¿Ok? Sí es importante recordar que cuando estamos calculando la tasa, el pago tiene que ir en negativo, muchachos. ¿Ok? Eso es importante, ¿verdad? Porque es un dinero que sale. Entonces el pago en este caso, para el cálculo de la tasa, tiene que ir en negativo. Y eso. Entonces nos aparece que es un 0%. Vamos a ver en este caso si estamos bien. Vamos a seleccionar nuestra tablita. Nos vamos a ir a datos y nos vamos a ir a análisis y a tabla de datos. Entonces, en este caso, igual, y a celda de entrada y a filas, pues vamos a seleccionar ya que tenemos. Y la de columnas, igual seleccionamos cuál va a ser. Y luego aceptar. ¿Okay? Como aquí ya que estamos calculando es la tasa, ustedes perfectamente, si ustedes quieren, pueden cambiar el formato a porcentaje, ¿verdad? Pero en este caso solamente tendría que ser de esta parte. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si alguien va a sacar
un préstamo por 450,000, ¿verdad? Por ejemplo, a 250 meses, con una cuota de 10,000, en este caso mensual. Entonces tenemos que el porcentaje o la tasa de interés que va a pagar mensual, en este caso es de 2%. ¿Okay? Inge, ¿Cuál? ¿puede ¿Era repetir cuál anual? es la fórmula de...? Sí. Ahorita. Es que me perdí un poquito. Si fuera anual sería 24%. La fórmula de tasa. ¿Sí? Ok, en la fórmula de tasa tenemos NPER, sería el periodo, ¿verdad? Sí. O los meses, o el tiempo, porque en algunos casos nos aparece como tiempo, en otros directamente nos aparece como NPER, en otros como periodo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, este es el tiempo. Y ahí el pago para el cálculo de la tasa siempre va a ir en negativo, porque el concepto del pago es un dinero que sale de nuestra bolsa, ¿sí? Entonces no puede ir en positivo, y mucho menos si vamos a calcular la tasa. Entonces, en este caso, el pago lo vamos a poner en negativo. Ahora, diferente es cuando vamos a calcular el pago para la tabla de datos, como los ejercicios anteriores donde lo pusimos en positivo, pero esto era para que no nos apareciera el valor en negativo. Por eso lo hicimos, por estética más que todo. Pero para la función tasa sí es importante recordar esa parte, que el pago tiene que ir en negativo. Y luego tenemos el valor actual, que sería el monto. El valor futuro no lo conocemos, entonces solo colocamos un punto y coma o coma según sea el caso. Y 0, que significa que es el final del periodo. Pusimos 0 porque, como ya les he dicho, por defecto, si no nos dicen qué vamos a utilizar, entonces por defecto colocamos el 0. ¿Okay? Y una vez que hacemos eso, entonces igual ya hacemos el cálculo para el resto. Ok, muchas gracias. Ok. ¿Sí? ¿Seguimos, muchachos? Podemos seguir. Sigamos, sigamos. Dele viaje. Muy bien. Prosigamos. Vámonos ahí. Muy bien. Vámonos al ejercicio 4, chicos. En el ejercicio 4 nos piden que calculemos NP, que es el tiempo. Para esto se solicita generar una matriz de periodos en meses, usando dos variables, una variable columna y una variable fila según las diferentes cuotas y tasas. Entonces tenemos que el monto, en este caso, pues igual es 450,000, y a cuota que es de 3,000 y a tasa que es al 10%. ¿Okay? Para NPER, chicos, sucede algo interesante, porque en este caso, acá es la cuota que se va a pagar y acá es, el ejercicio 3 es de igual manera y a cuota que vamos a pagar. Pero en el caso de NPER, sucede lo siguiente. Vamos a poner NPER, vamos a poner ya tasa, como nos lo están pidiendo mensual, entonces lo vamos a dividir entre 12. ¿Sí? Y luego nos piden los pagos. Acá, a diferencia de la tasa, el pago
por ahorita no lo vamos a poner en negativo, sino que solamente lo vamos a dividir entre 12. ¿Por qué voy a dividir el pago entre 12? Porque si se fijan me dice que mi cuota es de 3,000 anual. Entonces tengo que dividirlo entre 12. El valor actual, que sería yo 450,000, el valor futuro, en este caso pues no lo conocemos, y no nos dice si es al inicio o al final, entonces por defecto lo colocamos en 0. ¿Qué pasa si yo acá vengo y coloco negativo el pago? Miren lo que sucede, acá sí me da un error. Entonces, de igual manera, aunque yo lo pusiera acá, igual siempre me va a dar el error. Por esa razón, chicos, ustedes tienen que tener claro esto. Cuando estamos hablando propiamente de tasa, cuando estamos hablando de tasa, el pago sí lo vamos a poner en negativo. Cuando estamos hablando del tiempo, como en el tiempo también necesitamos calcular el pago, pero en este caso lo vamos a dejar en positivo. Porque si lo ponemos en negativo, nos va a dar un error. ¿Okay? ¿Estamos claros con esto, muchachos? Chicos. De mi parte, sí, ingeniero. Sí. De mi parte también. Ok, hagamos el cálculo. Seleccionamos nuestra tabla, nos vamos a datos, nos vamos a análisis, a tabla de datos, y acá seleccionamos ya filas, en este caso, y seleccionamos ya columnas. Y aceptamos. ¿Ok? Entonces acá, de igual manera, lo que estamos calculando es, nos dice que con la función NP se solicita generar una matriz de periodo en meses, usando dos variables, una variable. Acá, muchachos, si ustedes quieren, igual, lo pueden poner en signo menos para que los valores les aparezcan en positivo. ¿Ok? Pero de igual manera que estamos calculando acá, aquí estamos calculando el tiempo. Es decir que en este caso, para una tasa del 10% con una cuota de 7,500 anual, se tiene que pagar, en este caso, 200, perdón, no es que se tiene que pagar, disculpen, a 234 periodos, porque estos son los periodos, el tiempo. Y como el tiempo lo generamos en meses, entonces a 234 meses, ¿verdad? Con una tasa del 10% y con un pago de 7,500 anual, tendríamos que básicamente a 234, esto sería lo que nos saldría. ¿Ok? Pero recordemos que acá hay un dato bien importante. Acá los datos los estamos sacando mensual. Por lo tanto, acá los tenemos anual y acá los tenemos anual. En caso de que nosotros quisiéramos hacer una mejor interpretación, pues realmente tendríamos que hacer la conversión, ¿verdad? En este caso, si fuera un tiempo de 234 meses, entonces obviamente el pago tendría que estar de acuerdo a lo que sería mensualmente, ¿verdad? No anualmente como lo tenemos acá. Y a esta cuota, pues básicamente esto sería en los periodos según la cuota que se va a pagar y según la tasa, ¿verdad? Pero están puestos de forma mensual, no anual, ¿verdad? Entonces sí es muy importante este escenario,
¿verdad? Saber que los datos en este caso es el tiempo, pero está mensual, no está anual, ¿ok? En base a información. No sé si me doy a entender ahí, muchachos. Sí, para mí sí, en general, que una parte al inicio están en anuales, pero los resultados que tenemos son mensuales, entonces hay que hacer la conversión ahí para que sea coherente. Exactamente, exactamente. Así es. Porque lo que aquí nos están pidiendo es que creemos una matriz de periodos en meses. Entonces, esta es nuestra matriz de periodos en meses, pero los datos que nosotros tenemos realmente son anuales, porque los pagos, si ustedes se fijan que se tienen a cuotas, estas son anuales, y el porcentaje es anual, no es mensual. Pero los periodos, la tabla, como nos lo están pidiendo, nos la pidieron en meses. Inge, lo del Dígame. cuadro en la esquina no tiene que ser porcentaje porque me parece raro eso. Sí, es cierto. Ahí no tendría que ser porcentaje. En todo caso, acá tendríamos que quitar ya parte del porcentaje. Y ponerlo como número. Sí, yo tenía mis duditas en eso. Ujú. Sí, es que se copió el formato, pero sí obviamente tiene que ser numérico. Tiene que ser numérico y si queremos le ponemos 4 decimales. Ahí está. Ahora, ¿por qué el valor de este no coincide con ninguno de estos? Porque si ustedes se fijan, aquí no hay ninguno de esta forma de pago de 3.000. Hay 7.500, hay 8.000, miren. Por eso es que en este ejercicio como tal no coincide como en los demás. Si ustedes se fijan en los demás, sí coinciden, miren. Porque es bajo el mismo tiempo, miren. Igual en este, miren. Sí coinciden porque es bajo el mismo esquema, miren. Igual en este. Es por si se preguntan por qué no coincide, porque acá yo sacamos a una cuota de 3.000 anual. Nada más que lo convertimos a mes, obviamente, ¿verdad? Y en esto pues lo estamos sacando según estas cuotas. Eso es lo bonito de las tablas de datos, que realmente no tenemos que hacer mayor trabajo más que el cálculo del primero que nos están pidiendo. ¿Dudas, muchachos? Todo bien por ahora, ingeniero. Estamos bien por ahorita. Vamos al último, que es el más sencillo. ¿Qué harían en este último? ¿Alguien me puede decir? Pues me imagino que lo primero sería multiplicar la, la celda con el uno en café con la celda con el uno en rojo. Ujú. Es una multiplicación sencilla, sí es, chicos. En este caso nos dice que generemos una matriz de productos donde se pueda obtener las tablas de multiplicar. Entonces, en este caso, usando dos variables, una columna y en este caso igual, signo de igual, y multiplicamos. ¿Sí? Y luego, una vez que multiplicamos, pues generamos nuestra tabla de datos. Igual nos vamos a datos, nos vamos a tabla de datos, igual, y aceitas de filas, y a de las columnas. Y así. Entonces ahí tenemos nuestra tablita de multiplicación.
ejemplo, 2 por 2, 4. ¿Miren? Y así con cada uno de ellos. ¿Lo hicieron, chicos? Está Sí, muy yo difícil sí, la ingeniero. fórmula. ¿Ah? está complicadito. No, ya lo hicimos. Está- Yo me he complicado, chicos. No, la verdad está fácil. Está bonita aprender magia con Excel. ¿Ah? Está bien bonita aprender magia con Excel. No, en este caso porque estamos viendo ya funciones financieras, muchachos, y el cálculo manual es un poquito más tedioso. O sea, si tenemos ya tecnología ya a mano, pues utilicemos la tecnología. ¿Alguna duda, chicos? De mi parte, todo bien, ingeniero. De mi parte también, excelente. Bueno, chicos, esta es una tarea que está habilitada hasta el día viernes. Ya hicieron, ya pueden ir subiendo y ya se despreocupan de esa tareita, ¿verdad? Y solo les quedaría ya otra tarea que está más sencilla todavía, pero esas sí ya van a ser sollitos. Esas sí ya van a ser sollitos, muchachos. Y mañana tenemos clases. Entonces, si no hay preguntas o dudas, quedamos. Pero déjenme descargar ya asistencia. Wow, hay varios conectados. Bueno, listo, chicos. Entonces, solo para recapitular un poquito con ustedes. Mañana tenemos clase. El miércoles yo voy a estar en la universidad por si alguien tiene alguna duda, puede llegar. El jueves tenemos el examen, ¿ok? Entonces, es presencial. Entonces, nos vemos el día jueves también. Una pregunta, ¿cómo va a ser el examen? Creo que habló un poquito al inicio, pero no escuché esa parte. Es que no lo he hecho todavía, chicos, pero es que miren, el detalle con finanzas es que puede ser teórico, pero analítico. Entonces, honestamente no sé todavía cómo va a ser, pero sí les aconsejo que por cualquier cosa lleven calculadora, lleven lápiz, borrador. Igual no es que va a ser algo extenuante, porque recuerden que con ustedes tenemos separado un puntaje que es virtual y otro puntaje que es presencial en los exámenes. Pero en este caso vamos a ver, pero en teoría, bueno, en teoría es más teórico que práctico. Lo que pasa es que ustedes mejor que nadie saben, muchachos, que quien maneja ya teoría, maneja ya práctica. Y quien maneja ya práctica, maneja ya teoría. Así que va a estar fácil. Si han estado en clase, va a estar fácil. Ok, muchas gracias. Pues nada, chicos. ¿Alguna otra pregunta, muchachos?
Por cierto, solo tengo una. En el ejercicio número 2 de la que hicimos hoy, ¿el valor tiene que quedar en negativo o no? ¿O lo dejamos en positivo? Positivo. Ok. Muchas gracias. Positivo, porque si no, cuando genera ya tablas, se ya va a generar en negativo. Sí, eso Y me acuérdense había que, pasado. Pero sí, y, ya lo corregí. y acuérdense que ya tabla es una tabla de análisis. Entonces, por esa razón es que tratamos de dejar ellas en positivo. Porque al final, usted como financiero, por ejemplo, si es de ellos que el momento de hacer un préstamo, usted no le va a decir al prestatario, mire, es que este valor va en negativo porque es un dinero que usted va a ir pagando. Ya de antemano ya ellos saben que es el dinero que van a ir pagando, ¿verdad? Pero es como que un poquito más frustrante dejarlo en negativo. Por esa razón es que generalmente ahí hay un juego de memoria, podríamos decir. Que si usted ya lo ve en negativo, ya está predispuesto. No sé si a usted ya les ha pasado. ¿O me equivoco? No, si tiene razón, uno se preocupa cuando ve números negativos ahí. Exacto. Entonces, si usted lo va a explicar financieramente y si lo deja en negativo, a menos que fuera otro financiero, pues déjelo en negativo, pero si es alguien que ya va a prestar, mejor déjelo en positivo. Aunque usted sepa que obviamente es un dinero que va a estar en negativo para ellos, no para usted. Bueno, muchachos, si no hay preguntas, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Listo, ingeniera. Feliz tarde. Feliz tarde, cuídense Feliz tarde, mucho. ingeniera. Feliz tarde, Feliz tarde, muchachos, cuídense mucho. igualmente.